Ella solo quería una pasantía. Él solo quería mantener el control. Pero cuando sus mundos chocaron dentro de la oficina de un poderoso CEO, ninguna estrategia fue suficiente para contener lo que vino después. Sarcasmo, tensión y una conexión imposible de ignorar. ¿Qué pasa cuando una asistente desafía al hombre más temido del edificio y él comienza a bajar la guardia? Prepárate para una historia donde el amor puede ser la única excepción. El sol de Madrid se filtraba entre los cristales impecables del rascacielos, creando prismas dorados que danzaban sobre el mármol pulido del vestíbulo. Elisa Martín ajustó su chaqueta negra por tercera vez mientras esperaba el ascensor, sus ojos verdes brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. A los 25 años, había aprendido que la vida no regalaba oportunidades, había que arrancarlas con las propias manos. El error del Departamento de Recursos Humanos la había hecho llegar tarde a la entrevista más importante de su vida. Mientras las puertas del ascensor se cerraban con un susurro metálico, Elisa respiró profundo, ordenando sus pensamientos. Había sobrevivido al orfanato de Santa Clara, se había graduado con honores en la universidad trabajando de noche, y no iba a permitir que un malentendido administrativo arruinara su oportunidad de trabajar en Castelli Enterprises. El ascensor se detuvo en el piso 42 con un suave tintineo. Las puertas se abrieron revelando un pasillo silencioso, alfombrado en tonos grises que absorbían el sonido de sus pasos. Las paredes estaban decoradas con obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que su salario anual completo. Todo en ese lugar gritaba poder, control, perfección. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La secretaria ejecutiva, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional, la dirigió hacia una puerta de roble macizo. El señor Castelli la está esperando, murmuró antes de tocar suavemente y abrirle paso. Elisa entró en la oficina y se encontró con el hombre que había visto en innumerables portadas de revistas económicas, pero ninguna fotografía había logrado capturar la intensidad que irradiaba en persona. Lorenzo Castelli se encontraba de pie frente a los ventanales panorámicos, con las manos en los bolsillos de su traje perfectamente cortado. Alto, con hombros anchos que llenaban la chaqueta de sastre, cabello negro peinado hacia atrás sin un cabello fuera de lugar. Cuando se volvió para mirarla, Elisa sintió como si el aire del cuarto se hubiera vuelto más denso. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y la miraban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. Lorenzo Castelli tenía 34 años y el rostro de un hombre que había aprendido a llevar el peso del mundo sobre sus hombros sin doblarse. «Señorita Martín», dijo con una voz grave que resonó en la habitación silenciosa. «Llega tarde». Elisa sintió el impulso de disculparse, de explicar, de suavizar la situación como había hecho toda su vida, pero algo en la manera en que él la miraba, con esa expresión expectante, como si ya hubiera decidido que ella fallaría, despertó el espíritu luchador que había forjado en años de adversidad. «Me dijeron que la cita era a las 10», respondió, manteniendo su voz firme mientras lo miraba directamente a los ojos. «Pero si quiere culpar a alguien, recomiendo el caos interno de su departamento de recursos humanos». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Elisa pudo ver algo cambiar en la expresión de Lorenzo, una chispa de sorpresa que atravesó su máscara de control profesional. Sus cejas se alzaron ligeramente, y por primera vez desde que entró, Elisa notó que él realmente la estaba viendo, no solo evaluando. «Interesante», murmuró Lorenzo, dirigiéndose hacia su escritorio con pasos medidos. «La mayoría de las personas que se sientan en esa silla comienzan con disculpas». «No soy la mayoría de las personas», replicó Elisa, tomando asiento en la silla de cuero que él había señalado. Cruzó las piernas y apoyó las manos en su regazo, adoptando una postura que proyectaba confianza, aunque su corazón latiera aceleradamente. Lorenzo se sentó detrás de su escritorio, sus dedos entrelazados mientras la estudiaba,
con la misma intensidad con la que analizaría un contrato multimillonario. Cuénteme por qué debería contratarla como mi asistente personal, señorita Martín. Porque soy brillante, eficiente, y no le tendré miedo cuando tome decisiones estúpidas, respondió sin titubear, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Un silencio cargado llenó la habitación. Lorenzo se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible curvando la comisura de sus labios. Era la primera vez en años que alguien le hablaba de esa manera, sin reverencia, sin miedo, sin la necesidad desesperada de complacer lo que veía en todos los demás. ¿Y qué la hace pensar que tomo decisiones estúpidas?, preguntó genuinamente curioso. Toda persona poderosa las toma, respondió Elisa, inclinándose ligeramente hacia adelante. La diferencia está en quién tiene el valor de señalárselas. Lorenzo sintió algo removerse en su pecho, una sensación que había enterrado hacía 3 años, junto con los sueños de familia y futuro que compartía con sus padres. Esta mujer, con sus ojos verdes desafiantes y su sarcasmo afilado, no parecía querer impresionarlo, parecía querer conquistarlo, y él quería ver hasta dónde llegaba esa determinación. Una semana después de su entrevista, Elisa se encontró navegando por los pasillos de Castelli Enterprises con la eficiencia de alguien que había aprendido a adaptarse rápidamente a cualquier entorno. El despacho que le habían asignado estaba estratégicamente ubicado justo al lado de la oficina de Lorenzo, lo suficientemente cerca para estar disponible en cualquier momento, lo suficientemente lejos para mantener las apariencias profesionales. Pero las apariencias, como Elisa estaba descubriendo, podían ser engañosas. Cada mañana, Lorenzo llegaba exactamente a las 7, su traje impecable, su cabello perfectamente peinado, su expresión de control absoluto firmemente en su lugar. Y cada mañana, Elisa ya estaba allí, con el café preparado como a él le gustaba, negro, sin azúcar, en una taza de porcelana específica, los informes del día organizados por prioridad y una actitud que oscilaba entre la eficiencia profesional y el desafío sutil. Era como si hubieran establecido una danza silenciosa, un juego de poder donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno. Los contratos de la fusión con Iberia Corp están en su escritorio, anunció Elisa esa mañana, siguiéndolo hacia su oficina con una carpeta en las manos. Pero creo que debería revisar la cláusula 47 antes de firmar. Lorenzo se detuvo, volviéndose hacia ella con esa expresión inquisitiva que había aprendido a reconocer. ¿Por qué? Porque les está dando demasiado control sobre las decisiones operativas, respondió, abriendo la carpeta y señalando el párrafo específico. Es como invitar a alguien a cenar y dejar que redecoren su casa. Él tomó los documentos, sus dedos rozando brevemente los de ella en el intercambio. Elisa sintió una descarga eléctrica que recorrió su brazo, pero mantuvo su expresión neutral. Lorenzo, por su parte, se quedó inmóvil por una fracción de segundo, como si él también hubiera sentido esa chispa inesperada. Interesante analogía, murmuró, dirigiéndose hacia su escritorio sin apartar la mirada de los documentos. Pero Elisa notó que sus movimientos eran ligeramente más tensos, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por mantener la distancia. Durante las siguientes horas, Elisa se sumergió en su trabajo, organizando la agenda del día, coordinando reuniones, filtrando llamadas, pero era consciente de cada movimiento de Lorenzo a través de la pared de cristal que separaba sus oficinas. Lo veía hablar por teléfono con esa voz autoritaria que hacía temblar a los ejecutivos más experimentados. Lo veía revisar informes con una concentración total que hacía que las líneas de su rostro se marcaran más profundamente. Y a veces, cuando creía que ella no se daba cuenta, lo sorprendía mirándola. La reunión de la tarde fue particularmente tensa. Los directores de marketing estaban presentando la nueva campaña publicitaria cuando Lorenzo interrumpió bruscamente. «Esto es mediocre», declaró, su voz cortando el aire como una navaja. «Si van a desperdiciar el presupuesto en algo tan genérico, mejor regálenle el dinero a la competencia». Elisa vio cómo los rostros alrededor de la mesa se endurecían, cómo los hombros se tensaban, pero también notó algo que los demás parecían haber pasado por alto. Carlos Mendoza, el director de marketing junior,
Había palidecido no por el insulto, sino por algo más profundo. «¿Señor Mendoza?», preguntó Elisa suavemente, dirigiéndose a él por primera vez en la reunión. «¿Hay algo que quiera agregar?». Carlos la miró con ojos agradecidos. «Bueno, yo tenía una propuesta alternativa, pero compártala», lo animó Elisa, ignorando la mirada penetrante de Lorenzo. Lo que siguió fue una presentación brillante, una campaña que capturaba la esencia de la empresa de una manera que resonaba tanto con la tradición como con la innovación. Cuando Carlos terminó, el silencio en la sala era palpable. Lorenzo se reclinó en su silla, sus ojos fijos en Elisa. «¿Por qué no presentó esto desde el principio, Mendoza?». «Yo pensé que preferirían la opción más conservadora», tartamudeó Carlos. «La mediocridad nunca es conservadora», respondió Lorenzo firmemente. «Es cobarde». Después de la reunión, mientras los demás salían de la sala, Lorenzo se quedó atrás. Elisa estaba recogiendo sus notas cuando sintió su presencia detrás de ella. «Eso fue inteligente», dijo su voz más suave de lo habitual. Elisa se volvió encontrándose más cerca de él de lo que esperaba. Podía oler su colonia, una mezcla sutil de cedro y especias que la hacía querer acercarse más. ¿El qué? Darle la oportunidad a Mendoza. «Viste lo que yo no vi». «Vi a un hombre con talento siendo opacado por el miedo», respondió, sosteniéndole la mirada. «Es algo que reconozco fácilmente». La expresión de Lorenzo se suavizó imperceptiblemente. «¿Habla por experiencia?». «Siempre», respondió Elisa sin apartarse ni un centímetro. «¿Y usted? ¿También reconoce el miedo cuando lo ve?». Lorenzo se quedó callado por un momento, sus ojos estudiando su rostro como si buscara las respuestas a preguntas que no se atrevía a hacer. «Reconozco muchas cosas, señorita Martín. La pregunta es si estoy dispuesto a hacer algo al respecto». La tensión entre ellos era casi tangible, como una cuerda tirante que amenazaba con romperse. Elisa sintió su pulso acelerarse, su respiración volverse más superficial. Había algo en la manera en que Lorenzo la miraba que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, como si un paso más pudiera cambiar todo. «Supongo que eso depende de si el miedo es más fuerte que el deseo», murmuró sorprendiéndose de su propia audacia. Lorenzo dio un paso más cerca, tanto que ella pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Y qué pasa cuando el deseo es lo más aterrador de todo?». Antes de que Elisa pudiera responder, su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Ambos se apartaron bruscamente, como si hubieran despertado de un trance. «Castelli Enterprises, oficina del CEO», respondió Elisa profesionalmente, aunque su voz tenía un ligero temblor. Mientras manejaba la llamada, fue consciente de que Lorenzo había salido de la sala sin decir palabra. Pero el aire aún vibraba con la intensidad de lo que había pasado entre ellos, un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado irrevocablemente. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensión constante que parecía electrificar el aire cada vez que Lorenzo y Elisa compartían el mismo espacio. Ella había notado cambios sutiles en él, la manera en que sus ojos se demoraban en ella cuando creía que no se daba cuenta, cómo su voz se suavizaba ligeramente cuando se dirigía a ella, la forma en que sus dedos tamboriqueaban sobre el escritorio cuando ella estaba cerca. Lorenzo, por su parte, luchaba contra una batalla interna que lo consumía día y noche. Desde la muerte de sus padres 3 años atrás, había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía querer a alguien. Pero Elisa había llegado con su sarcasmo afilado y sus ojos verdes desafiantes, desmoronando piedra por piedra todo lo que había construido para protegerse. Era un martes lluvioso cuando todo cambió. La reunión de presupuestos había sido particularmente tensa. Los números no cuadraban y la presión de los inversores aumentaba cada día. Lorenzo había estado de mal humor toda la mañana, su paciencia agotándose con cada informe que revisaba. Fue entonces cuando Miguel Herrera, el contador senior, fue acusado de haber manipulado las cifras del último trimestre. Las evidencias parecían contundentes. Accesos no autorizados a su computadora, transferencias sospechosas, discrepancias en los balances que apuntaban directamente hacia él. «Señor Herrera», dijo Lorenzo con voz gélida,
Tiene 5 minutos para explicar estas irregularidades antes de que llame a seguridad. Miguel, un hombre de 50 años con 2 hijos en la universidad, palideció. Señor Castelli, yo jamás... Debe haber un error. Los números no mienten, interrumpió el director financiero, deslizando más documentos sobre la mesa. Todo apunta hacia usted. Elisa, que hasta ese momento había permanecido en silencio tomando notas, sintió algo removerse en su estómago. Había crecido en un orfanato donde las acusaciones falsas podían arruinar vidas, donde los más vulnerables siempre eran los primeros en ser señalados. Y había algo en la desesperación de Miguel que le resultaba dolorosamente familiar. Se levantó de su silla, todos los ojos volviéndose hacia ella. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a Lorenzo, pero manteniendo su voz firme. «¿Puedo revisar esos documentos?» Lorenzo frunció el ceño. «Señorita Martín, esto no es...» «Por favor», insistió acercándose a la mesa. «Solo necesito un minuto». Tomó los papeles, sus ojos escaneando rápidamente las cifras. Había algo que no encajaba, un patrón que parecía demasiado obvio, demasiado conveniente. Durante sus años estudiando contabilidad nocturna, había aprendido a detectar inconsistencias, y esto gritaba manipulación deliberada. «Estos accesos no autorizados», dijo señalando las fechas en el informe, «ocurrieron exactamente cuando el señor Herrera estaba en la conferencia de Barcelona. Tengo los registros de vuelo aquí». Sacó su tablet, mostrando la agenda de viajes que ella misma había organizado. «Y estas transferencias, miren las cuentas de destino. No son cuentas personales, son subcuentas de la empresa que requieren autorización de nivel ejecutivo». El silencio en la sala era ensordecedor. Lorenzo se acercó, su altura imponente proyectando una sombra sobre la mesa, mientras revisaba la información que Elisa había presentado. «Continúe», murmuró, su voz más suave de lo que había sido en toda la mañana. «Alguien utilizó las credenciales del señor Herrera para crear una cortina de humo», explicó Elisa, su confianza creciendo mientras conectaba las piezas. «Pero cometió un error. Todas las transacciones sospechosas tienen el mismo patrón de tiempo, como si hubieran sido programadas por la misma persona». Lorenzo estudió los documentos durante largos minutos, su expresión inalterable. Pero Elisa pudo ver el momento exacto en que él llegó a la misma conclusión, el momento en que la verdad se cristalizó en su mente. «Señor Herrera», dijo finalmente, sin apartar la mirada de los papeles, «puede retirarse. Mis disculpas por esta situación». Después de que Miguel saliera, claramente aliviado pero aún tembloroso, Lorenzo se volvió hacia Elisa. Sus ojos oscuros brillaban con algo que ella no había visto antes. Admiración genuina, mezclada con algo más profundo, más peligroso. «¿Cómo lo supo?», preguntó. «Reconozco las injusticias cuando las veo», respondió Elisa recogiendo sus cosas. «Y reconozco a las personas que están siendo utilizadas como chivos expiatorios». Lorenzo se acercó más, tanto que ella pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Ha estado en esa posición antes?». Por un momento, la máscara profesional de Elisa se resquebrajó, revelando un destello de vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. «Toda mi vida», admitió suavemente. Algo cambió en la expresión de Lorenzo. Por primera vez desde la muerte de sus padres, vio reflejado en otra persona los valores que ellos le habían enseñado: integridad, coraje, la voluntad de luchar por lo que es correcto incluso cuando es difícil. «Gracias», dijo, y en esas 2 simples palabras había un peso que iba mucho más allá de la gratitud profesional. Elisa asintió, dirigiéndose hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y se volvió hacia él. «Señor Castelli», dijo, su voz cargada de una intensidad que lo hizo contener la respiración. «A veces las personas más valiosas son las que están dispuestas a desafiar el sistema, no las que simplemente lo siguen». Y con eso salió de la sala, dejando a Lorenzo solo con sus pensamientos y con la creciente certeza de que Elisa Martín no era solo brillante o valiente, era peligrosa, porque estaba despertando en él sentimientos que había jurado mantener enterrados para siempre. Los días que siguieron al incidente con Miguel Herrera trajeron consigo un cambio sutil pero perceptible
en la dinámica entre Lorenzo y Elisa. Él había comenzado a consultarle sobre decisiones que normalmente tomaría solo, y ella respondía con una perspicacia que lo sorprendía constantemente. Era como si hubieran encontrado un ritmo, una sincronía que trascendía lo meramente profesional. Pero fue durante la crisis de Meridian International que Elisa realmente demostró su valor. El acuerdo multimillonario que había estado en negociación durante meses se estaba desmoronando. Los representantes japoneses amenazaban con retirarse después de que una serie de malentendidos culturales hubiera creado una tensión insalvable. Lorenzo había perdido 3 noches de sueño tratando de encontrar una solución, sus ojos inyectados en sangre y sus movimientos más bruscos de lo usual. «Los números siguen siendo buenos», murmuró, revisando los informes por enésima vez esa tarde. «No entiendo por qué se están echando atrás». Elisa, que había estado observándolo desde su escritorio, se acercó cautelosamente. Durante las últimas semanas, había aprendido a leer sus estados de ánimo como si fueran mapas meteorológicos, y en ese momento podía ver la tormenta acumulándose en sus ojos oscuros. «¿Puedo sugerir algo?», dijo, colocando una taza de café recién hecho en su escritorio. Lorenzo alzó la mirada, notando por primera vez que ella también parecía cansada. Se había quedado hasta tarde todas las noches esa semana, investigando, preparando documentos, anticipándose a sus necesidades antes de que él las expresara. «Adelante», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su tono. «El problema no son los números», dijo Elisa, tomando asiento en la silla frente a su escritorio. «Es que ellos sienten que no los respetamos como socios, sino que los vemos como clientes». Lorenzo frunció el ceño. «¿Cuál es la diferencia? Un cliente compra lo que usted vende. Un socio construye algo junto con usted». Elisa se inclinó hacia adelante, su voz ganando convicción. «Los japoneses valoran las relaciones a largo plazo, la confianza mutua. No quieren solo hacer un trato, quieren saber que usted los ve como iguales». «¿Y cómo propone que arregle eso a estas alturas?». Una sonrisa traviesa apareció en los labios de Elisa. «Invítelos a cenar. Pero no en un restaurante de lujo donde usted claramente esté tratando de impresionarlos. Invítelos a su casa». Lorenzo se quedó helado. «Mi casa es privada». «Exactamente», respondió Elisa. «Por eso funcionará. Les estará mostrando confianza, vulnerabilidad. Les estará diciendo que los ve como familia, no como extraños». La idea era tan simple, tan contraria a todo lo que Lorenzo había aprendido sobre mantener las distancias profesionales, que por un momento no supo qué responder. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Y si sale mal? Entonces habrá perdido un contrato que ya estaba perdiendo de todos modos, respondió Elisa con una sonrisa. Pero si sale bien, construimos algo duradero, terminó Lorenzo, una chispa de admiración encendiéndose en sus ojos. Esa noche, Lorenzo se encontró preparando su apartamento para la cena más importante de su carrera. Era un espacio elegante pero acogedor, con toques personales que raramente permitía que otros vieran, fotografías de sus padres, libros gastados, una guitarra que había tocado en secreto desde la adolescencia. Elisa había insistido en ayudar con los preparativos, y verla moverse por su cocina con naturalidad había despertado en él una sensación de intimidad que no experimentaba desde hacía años. Ella había cambiado su traje de trabajo por un vestido granate que realzaba el color de sus ojos, y Lorenzo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mirarla demasiado tiempo. «La cena está lista», anunció Elisa, secándose las manos con un paño. «Paella tradicional, como sugeriste. Nada demasiado elaborado, pero hecho con cuidado». «Gracias», dijo Lorenzo acercándose a ella. «No tenía que hacer esto». «Lo sé», respondió Elisa, alzando la mirada hacia él. «Pero quería hacerlo». Por un momento, se quedaron allí, de pie en la cocina íntima y cálida, con el aroma de la comida llenando el aire entre ellos. Lorenzo se dio cuenta de que estaba memorizando cada detalle de ese momento, la manera en que la luz suave acentuaba las pecas en el puente de la nariz de Elisa, cómo sus labios se curvaban ligeramente cuando estaba concentrada, el sonido de su respiración en el silencio de la cocina. «Elisa», murmuró sin darse cuenta de que había usado su nombre de pila por primera vez.
Ella contuvo la respiración. Sí. Yo... Lorenzo se detuvo, luchando contra impulsos que había mantenido bajo control durante semanas. Nada. Los invitados llegarán pronto. Pero cuando Elisa pasó junto a él para ir a la sala, Lorenzo no pudo resistir el impulso de tocar su brazo suavemente. Ella se detuvo, volviéndose hacia él con ojos que reflejaban la misma confusión y deseo que él sentía. «Lorenzo», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una oración. El timbre de la puerta los interrumpió, rompiendo el hechizo. Ambos se apartaron, pero el aire entre ellos continuaba vibrando con posibilidades no expresadas. La cena fue un éxito rotundo. Los ejecutivos japoneses se relajaron en el ambiente acogedor del hogar de Lorenzo, compartiendo historias personales y riendo con una calidez que había estado ausente en todas las reuniones formales. Elisa había sido la anfitriona perfecta, haciendo que todos se sintieran bienvenidos sin eclipsar a Lorenzo, complementándolo de una manera que parecía natural, casi íntima. Cuando los invitados se fueron, después de confirmar que el acuerdo seguiría adelante, Lorenzo y Elisa se quedaron solos en la sala, rodeados de los restos de una velada exitosa. «Lo logramos», dijo Elisa sonriendo mientras recogía las copas vacías. «Lo lograste», corrigió Lorenzo observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Fuiste brillante esta noche». «Fuimos brillantes», respondió ella, deteniéndose para mirarlo. «Juntos». La palabra «juntos» quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Pero por primera vez en 3 años, Lorenzo permitió que las grietas en su armadura se hicieran un poco más grandes. El 15 de octubre marcaba 3 años desde la muerte de los padres de Lorenzo. Elisa lo había anotado discretamente en su agenda personal, después de escuchar comentarios casuales de otros empleados sobre cómo el CEO siempre se volvía más distante y severo durante esa fecha. Pero lo que otros interpretaban como mal humor, ella lo reconocía como dolor. Esa mañana, Lorenzo llegó más temprano de lo usual. Elisa ya estaba en su escritorio cuando lo vio pasar hacia su oficina, su caminar más rígido, sus hombros tensos como si cargara un peso invisible. No le dijo buenos días, no pidió su café habitual, simplemente se encerró detrás de su puerta de roble y permaneció allí durante horas. A través de la pared de cristal, Elisa podía verlo de pie frente a los ventanales, inmóvil como una estatua. No contestaba llamadas, no revisaba correos. Solo miraba hacia el horizonte de Madrid con una intensidad que parecía querer traspasar el cielo mismo. Durante todo el día, ella había estado luchando contra el impulso de ir hacia él. Sabía que Lorenzo valoraba su privacidad, que había construido muros alrededor de su dolor tan altos que nadie podía escalarlos. Pero también sabía lo que era cargar con una pérdida que te devoraba desde adentro, lo que era estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Al final del día, cuando el último empleado se había marchado y las oficinas quedaron sumidas en el silencio, Elisa tomó una decisión. Se acercó a su escritorio y tomó una hoja de papel. Durante largos minutos, permaneció con la pluma suspendida sobre el papel, buscando las palabras correctas. No quería ofrecer condolencias vacías o frases hechas que sonaran huecas. Quería darle algo real, algo que viniera del lugar más honesto de su corazón. Finalmente escribió: «Algunas ausencias nunca desaparecen. Solo aprendemos a convivir con el silencio que dejan. Espero que hoy ese silencio pese un poco menos». Dobló el papel cuidadosamente y lo dejó sobre su escritorio antes de marcharse en silencio. Lorenzo no salió de su oficina hasta muy tarde esa noche. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos estaban enrojecidos y su rostro mostraba la fatiga emocional de alguien que había estado luchando batallas internas durante horas. Fue entonces cuando vio el papel sobre su escritorio. Leyó las palabras una vez, luego otra, y sintió algo quebrarse en su pecho. No era lástima lo que Elisa le ofrecía, sino comprensión. No trataba de llenar el vacío con palabras vacuas, sino que reconocía su existencia y le daba permiso para sentirlo. Durante toda su vida adulta, Lorenzo había sido el pilar de fortaleza para otros. Después de la muerte de sus padres,
Se había convertido en una fortaleza inquebrantable, el hombre que nunca flaqueaba, que nunca mostraba debilidad. Pero Elisa veía a través de esa fachada, veía al hombre que aún lloraba en privado, que guardaba fotografías de sus padres en el cajón de su escritorio, que a veces se quedaba despierto por las noches preguntándose qué habrían pensado de las decisiones que tomaba. Guardó el papel en su billetera, justo al lado de la última fotografía que se había tomado con sus padres. Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil, pero perceptible. Lorenzo no mencionó la nota, pero Elisa notó pequeños gestos que no habían estado allí antes. Una sonrisa más cálida cuando ella le entregaba los informes matutinos, una pausa más larga cuando sus manos se rozaban accidentalmente, la manera en que sus ojos la buscaban en las reuniones, como si necesitara un ancla en medio de las discusiones corporativas. Una tarde, mientras revisaban los contratos de un nuevo proyecto, Lorenzo hizo una pausa en medio de la lectura. «Mi madre habría odiado esta cláusula», dijo de repente, señalando un párrafo sobre responsabilidades medioambientales. Elisa alzó la mirada, sorprendida por la revelación personal. «¿Por qué?» «Era activista ambiental antes de conocer a mi padre», explicó Lorenzo, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. «Solía decir que las empresas que no cuidaban el planeta no tenían derecho a prosperar en él». «Suena como una mujer sabia», respondió Elisa suavemente. «Lo era», murmuró Lorenzo, sus ojos encontrando los de ella. «Creo que te habría gustado, y tú a ella». Había algo en la manera en que lo dijo, una intimidad en su voz que sugería que imaginar a Elisa conociendo a sus padres era algo en lo que había pensado antes. La idea de ser incluida en los recuerdos más preciados de Lorenzo hizo que el corazón de Elisa se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo. «Me habría gustado conocerla», respondió honestamente. «A mi padre también le habrías caído bien», continuó Lorenzo, su voz volviéndose más suave. Tenía debilidad por las mujeres fuertes que no se dejaban intimidar por él. Como mi madre, como... Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. El aire entre ellos se espesó, cargado de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. «Como yo», terminó Elisa por él, su voz apenas un susurro. Lorenzo la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros llenos de emociones que luchaban por ser expresadas. «Sí», admitió finalmente, «como tú». El silencio que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes. No era incómodo ni tenso, sino cargado de posibilidades, de palabras no dichas que flotaban entre ellos como promesas susurradas. Fue Elisa quien finalmente rompió el hechizo, aclarándose la garganta suavemente. Deberíamos terminar de revisar estos contratos». «Sí», murmuró Lorenzo, pero sus ojos permanecieron en ella unos segundos más antes de volver a los documentos. «Deberíamos». Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Lorenzo había comenzado a dejar que ella viera detrás de la máscara, y Elisa había comenzado a imaginar un futuro donde no fuera solo su asistente, sino algo mucho más importante, mucho más peligroso. Esa noche, Lorenzo volvió a leer la nota que ella le había dejado, y por primera vez en 3 años, el silencio de la ausencia de sus padres no se sintió tan abrumador. El viaje de negocios a Barcelona había sido planificado durante semanas. Un congreso internacional de tecnología donde Lorenzo presentaría la nueva división de innovación de Castelli Enterprises. Elisa había coordinado cada detalle: vuelos, hoteles, reuniones, presentaciones. Todo estaba perfectamente organizado, hasta que no lo estuvo. «¿Cómo que solo hay una habitación disponible?», preguntó Elisa al recepcionista del hotel, su voz manteniendo la calma profesional, aunque sintiera una alarma creciente en su pecho. «Lo siento, señorita», respondió el joven con una sonrisa apologética. «Hay una convención médica en la ciudad y todos los hoteles están saturados. La reserva que teníamos para ustedes se perdió en el sistema y solo nos queda la suite presidencial». Lorenzo, que había estado revisando emails en su teléfono, alzó la mirada. «¿Cuál es el problema? Reserve la suite». «Señor Castelli»,
murmuró Elisa, acercándose a él. Es una sola habitación, con una sola cama. Por primera vez desde que lo conocía, Elisa vio a Lorenzo Castelli completamente desconcertado. Sus ojos se movieron entre ella y el recepcionista, como si estuviera procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. «Entiendo», dijo finalmente, su voz más ronca de lo usual. «Tomaremos la habitación». El ascensor hasta el piso 32 fue el más largo de la vida de Elisa. Lorenzo permanecía rígido junto a ella, sus manos enlazadas detrás de la espalda, su respiración ligeramente más acelerada de lo normal. Ella podía sentir la tensión irradiando de él como ondas de calor, y su propia piel parecía hipersensible a su presencia. La suite era impresionante. Ventanales panorámicos que mostraban la ciudad de Barcelona bañada en la luz dorada del atardecer, una sala de estar elegante, y en el centro de la habitación principal, una cama king size que parecía dominar todo el espacio. «Yo dormiré en el sofá», dijo Lorenzo inmediatamente, dejando su maleta junto a la entrada. «No seas ridículo», respondió Elisa, tratando de mantener un tono ligero. «Tienes que presentar mañana. Necesitas descansar bien. Yo tomaré el sofá». «Ni hablar», replicó Lorenzo, volviéndose hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «No voy a permitir que duermas en un sofá mientras yo tengo una cama». «Entonces podemos compartirla», dijo Elisa antes de poder detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba de tiempo. Lorenzo se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella con una expresión que mezclaba sorpresa, deseo y algo parecido al pánico. «Elisa», murmuró, su voz como un ruego. «Somos adultos», continuó ella, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Podemos compartir una cama sin que signifique nada». Pero ambos sabían que sí significaba algo. Significaba todo. Esa noche, después de cenar en un restaurante cercano donde conversaron sobre todo excepto el elefante en la habitación, regresaron a la suite con una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Elisa se cambió en el baño, poniéndose un pijama conservador que había empacado sin pensar que alguien más lo vería. Lorenzo se cambió en la habitación, optando por una camiseta y pantalones de pijama, que cuando Elisa salió del baño, la hicieron tragar saliva al ver cómo se ajustaban a su torso musculoso. Se acostaron manteniendo una distancia prudente, cada uno en su lado de la cama enorme. Pero la presencia del otro era como un imán constante, una fuerza gravitacional que tiraba de cada fibra de sus seres. «¿Elisa?», susurró Lorenzo en la oscuridad. «¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomas?». Ella se volvió hacia él, aunque solo podía distinguir su silueta en la penumbra. «Todo el tiempo». «¿Por qué?». «Porque siento que me estoy acercando a una decisión de la que podría arrepentirme para siempre», admitió, su voz cargada de vulnerabilidad. «Pero también siento que podría arrepentirme para siempre si no la tomo». Elisa sintió su respiración entrecortarse. «¿Qué tipo de decisión?». Lorenzo se volvió hacia ella, sus rostros ahora separados por apenas unos centímetros. En la oscuridad podía ver el brillo de sus ojos, sentir el calor de su respiración en su mejilla. «La decisión de dejar de fingir que no siento lo que siento», susurró. «¿Y qué sientes?», preguntó Elisa, su voz tan baja que apenas era audible. «Que me estás volviendo loco», admitió Lorenzo, alzando su mano para acariciar su mejilla con la punta de los dedos. «Que no puedo concentrarme en nada cuando estás cerca, que he estado luchando contra algo que es más fuerte que yo». Elisa cerró los ojos al sentir su toque, cada nervio de su cuerpo encendiéndose como fuegos artificiales. «Lorenzo, dime que no soy el único», murmuró él, su pulgar trazando la línea de su pómulo. «Dime que tú también sientes esta locura». «Eres lo único en lo que puedo pensar», confesó Elisa, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada ardiente. «Cuando estoy contigo, cuando no estoy contigo, siempre». Por un momento permanecieron así, al borde del precipicio, sabiendo que un movimiento más cambiaría todo entre ellos para siempre. Lorenzo acercó su rostro al de ella, sus labios a centímetros de los suyos, su respiración mezclándose con la de ella en el espacio íntimo que compartían. «Si te beso ahora», susurró contra sus labios,
No habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió Elisa, su mano encontrando la de él contra su mejilla. Y no quiero que la haya. Lorenzo cerró la distancia entre ellos con una lentitud exquisita, como si quisiera memorizar cada segundo antes de que sus labios finalmente se encontraran. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran sorprendidos de que finalmente estuviera sucediendo. Pero luego se profundizó, cargándose de toda la pasión contenida, todo el deseo reprimido, todas las noches de sueños prohibidos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto lo cambia todo», susurró Lorenzo, su frente apoyada contra la de ella. «Sí», murmuró Elisa, sonriendo en la oscuridad. «Lo cambia todo». Y por primera vez en 3 años, Lorenzo Castelli se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz otra vez. El vuelo de regreso a Madrid estuvo lleno de miradas robadas y sonrisas secretas. Lorenzo y Elisa mantenían una fachada profesional impecable para el mundo exterior, pero entre ellos fluía una corriente eléctrica de complicidad que hacía que cada roce accidental se sintiera como una promesa silenciosa. La presentación en Barcelona había sido un éxito rotundo, pero ni Lorenzo ni Elisa podían concentrarse en otra cosa que no fuera el momento en que sus labios se habían encontrado en la oscuridad de esa habitación de hotel. Todo había cambiado, y sin embargo, al mismo tiempo nada había cambiado. Seguían siendo jefe y empleada. Seguían manteniendo las apariencias profesionales, pero ahora había un secreto delicioso que compartían como un tesoro guardado. De vuelta en las oficinas de Castelli Enterprises, la tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Lorenzo se descubría inventando excusas para llamar a Elisa a su oficina, solo para verla caminar hacia él con esa gracia natural que lo hipnotizaba. Elisa, por su parte, se sorprendía memorizando cada detalle de sus expresiones, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, cómo su voz adquiría un tono más íntimo cuando estaban solos. «Los contratos de Meridian están listos para su revisión», anunció Elisa una tarde, entrando en su oficina con una carpeta en las manos. Lorenzo alzó la mirada de su computadora, y por un momento ambos se quedaron inmóviles. Era el final del día, la mayoría de los empleados se había marchado, y la oficina estaba sumida en esa quietud dorada que precedía a la noche. «¿Algo más?», preguntó Lorenzo, poniéndose de pie y acercándose a ella. «Nada más», respondió Elisa, pero no se movió cuando él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Mentirosa», murmuró Lorenzo, alzando una mano para acariciar su mejilla. «Hay algo más. Lo veo en tus ojos». Elisa se derritió bajo su toque, inclinándose hacia su mano como una flor buscando el sol. «Lorenzo, dímelo», susurró él, acercándose más, sus labios rozando su sien. «Dime qué estás pensando». «Estoy pensando que esto es peligroso», admitió Elisa, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras al inclinarse hacia él. «Estoy pensando que estamos jugando con fuego». «Tal vez», murmuró Lorenzo, sus labios descendiendo para rozar el lóbulo de su oreja, haciéndola estremecer. «Pero tal vez valga la pena quemarse». Elisa cerró los ojos, perdida en las sensaciones que él despertaba en ella. «¿Y si nos descubren?» «No nos van a descubrir», respondió Lorenzo, alzando su rostro para mirarla a los ojos. «Pero incluso si lo hicieran, ya no me importa». Antes de que Elisa pudiera responder, Lorenzo capturó sus labios en un beso que era pura hambre contenida. Esta vez no había la ternura tentativa de Barcelona. Este beso era urgente, desesperado, cargado de días de deseo reprimido. Las manos de Elisa se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca, mientras las de él se deslizaban por su cintura, presionándola contra su cuerpo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Esto no puede continuar así», murmuró Elisa, aunque sus manos seguían aferrando su camisa. «Lo sé», respondió Lorenzo, su voz ronca. «Tenemos que hablar, de verdad hablar». «¿Cuándo?» «Esta noche. Ven a mi apartamento después del trabajo». Elisa asintió, y por el resto del día, ambos lucharon contra la anticipación que los consumía como un fuego lento.
Esa noche, en la intimidad del apartamento de Lorenzo, finalmente se permitieron ser honestos sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. Se sentaron en el sofá con una copa de vino cada uno y por primera vez hablaron sin las barreras profesionales que normalmente los separaban. «No sé cómo manejar esto», admitió Lorenzo, su vulnerabilidad expuesta de una manera que Elisa nunca había visto. «Llevo 3 años construyendo muros alrededor de mi corazón y tú los estás demoliendo sin siquiera intentarlo». «No quiero lastimarte», dijo Elisa suavemente tomando su mano, «pero tampoco quiero fingir que no siento nada». «¿Qué sientes?», preguntó Lorenzo, entrelazando sus dedos con los de ella. Elisa respiró profundo, reuniendo valor para ser completamente honesta. «Siento que por primera vez en mi vida alguien me ve realmente. No como la huérfana que tuvo que luchar por todo, no como la empleada que tiene que demostrar constantemente su valor. Me ves a mí, Elisa, y no tienes miedo de lo que encuentras». Lorenzo llevó su mano a sus labios, besando suavemente sus nudillos. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Eres brillante, valiente, compasiva, y me aterrorizas completamente». Te aterrorizo, porque me haces querer cosas que creí que había enterrado para siempre», confesó Lorenzo. «Me haces querer una vida más allá del trabajo, un futuro que incluya más que solo éxito y dinero». Elisa sintió su corazón expandirse en su pecho. «¿Qué quieres, Lorenzo?». Él la miró con una intensidad que la atravesó hasta el alma. «Te quiero a ti. Quiero intentar esto, sea lo que sea. Quiero ver si podemos construir algo real juntos». «¿Y el trabajo?». «Encontraremos la manera», respondió Lorenzo atrayéndola hacia él. «Somos inteligentes, somos cuidadosos. Podemos hacer que funcione». Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde, hablando sobre sus miedos, sus esperanzas, los sueños que habían guardado en secreto. Y cuando finalmente Elisa se quedó dormida en el sofá, acurrucada contra el pecho de Lorenzo, él la cubrió con una manta y la observó dormir, sintiendo que por primera vez en años el futuro no parecía una carga que debía soportar, sino una promesa que valía la pena perseguir. Las siguientes semanas fueron como vivir en un sueño secreto. Lorenzo y Elisa habían encontrado un ritmo perfecto entre lo profesional y lo personal, manteniendo su relación oculta durante las horas de oficina, pero permitiéndose pequeños momentos de intimidad cuando estaban solos. Una caricia fugaz al pasar documentos, una sonrisa cómplice durante las reuniones, mensajes de texto que llegaban al final del día. Elisa había comenzado a pasar las noches en el apartamento de Lorenzo, y él descubrió que despertar junto a ella era mejor que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado. La veía preparar café por las mañanas, con el cabello suelto y una de sus camisas que le quedaba demasiado grande, y sentía una felicidad tan profunda que a veces le dolía el pecho. Pero la felicidad, como Elisa había aprendido en el orfanato, siempre parecía ser temporal. Todo cambió el lunes por la mañana, cuando Lorenzo recibió una llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. «Marina Vega quiere reunirse contigo», anunció su asistente legal. «Representa a un grupo de inversores interesados en adquirir una participación significativa en Castelli Enterprises». El nombre golpeó a Lorenzo como un puñetazo. Marina, su ex prometida. La mujer que había desaparecido de su vida cuando más la necesitaba, después del funeral de sus padres, cuando él estaba destrozado y vulnerable. Elisa notó inmediatamente el cambio en él cuando entró en su oficina. Su rostro había recuperado esa máscara de control férrico que había llevado durante los primeros meses de trabajar juntos. Sus hombros estaban tensos y había una frialdad en sus ojos que no había visto desde hacía semanas. «Lorenzo, ¿qué pasó?», preguntó acercándose a su escritorio. «Marina está de vuelta», dijo simplemente, sin alzar la mirada de los documentos que fingía leer. Elisa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante las noches que habían pasado juntos, Lorenzo le había contado sobre Marina, sobre cómo habían estado prometidos, sobre cómo ella se había ido cuando él más la necesitaba. Pero escuchar su nombre en el presente era diferente a conocer la historia del pasado. «Va a venir aquí. Esta tarde. Es
Es una reunión de negocios, respondió Lorenzo, finalmente alzando la mirada hacia ella. Nada personal. Pero Elisa podía ver la tensión en cada línea de su rostro, la manera en que sus manos se cerraban en puños sobre el escritorio. Fuera lo que fuera que había habido entre Lorenzo y Marina, no había sido enterrado tan profundamente como él creía. Marina Vega llegó a las 3 de la tarde, y Elisa sintió que el aire se volvía más espeso en el momento en que entró al edificio. Era exactamente como se la había imaginado. Alta, elegante, con una belleza fría y sofisticada que parecía cortada de las páginas de una revista de moda. Su traje de diseñador gris perla le quedaba como una segunda piel y llevaba el cabello rubio recogido en un moño perfecto que no mostraba ni un cabello fuera de lugar. «Elisa, ¿verdad?», dijo Marina cuando Elisa la escoltó hacia la sala de conferencias, su voz melodiosa, pero con un filo que solo otra mujer podría detectar. «Lorenzo me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?», respondió Elisa, manteniendo su tono profesional. «Qué interesante. No sabía que usted y el señor Castelli mantenían contacto personal». Marina sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules como el hielo. «Oh, Lorenzo y yo tenemos una historia muy larga. Algunas conexiones nunca se rompen completamente, ¿no te parece?». Durante la reunión, Elisa tuvo que sentarse y tomar notas mientras observaba a Marina trabajar, y tenía que admitir, a regañadientes, que la mujer era brillante. Conocía a Lorenzo de una manera que solo viene de años de intimidad. Sabía exactamente qué botones presionar, cómo desafiar su lógica empresarial de maneras que lo intrigaran en lugar de irritarlo. Pero lo que más la perturbó fue la manera en que Lorenzo respondía. No era el mismo hombre que se derretía bajo su toque, que le susurraba palabras dulces en la oscuridad de su apartamento. Era el CEO que había sido antes de que ella llegara, frío, calculador, completamente en control. «La propuesta es intrigante», dijo Lorenzo al final de la presentación. «Necesitaré tiempo para revisar los términos con mi equipo». «Por supuesto», respondió Marina, recogiendo sus documentos con movimientos gráciles. «Tal vez podríamos discutir algunos de los detalles durante la cena, como en los viejos tiempos». Elisa sintió que algo se congelaba en su pecho. Lorenzo dudó por apenas un segundo, pero fue suficiente para que ella notara la indecisión en sus ojos. «Creo que sería más apropiado mantener esto estrictamente profesional», respondió finalmente. «Como desees», dijo Marina con una sonrisa que sugería que la conversación estaba lejos de haber terminado. «Estaré en la ciudad por algunas semanas. Estoy segura de que encontraremos tiempo para ponernos al día». Después de que Marina se fuera, Elisa y Lorenzo se quedaron solos en la sala de conferencias. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y miedos no expresados. «¿Estás bien?», preguntó Elisa finalmente. Lorenzo se pasó una mano por el cabello, desarreglando la perfección que había mantenido durante toda la reunión. «No lo sé», admitió honestamente. «Ver a Marina después de tanto tiempo es complicado». «¿Complicado cómo?», preguntó Elisa, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Lorenzo la miró, y por un momento, Elisa vio al hombre vulnerable que había aprendido a amar, pero luego sus ojos se endurecieron de nuevo. «Complicado como en que algunas heridas nunca sanan completamente», dijo, «y algunas personas tienen el poder de reabrirlas sin siquiera intentarlo». Esa noche, por primera vez en semanas, Lorenzo no la invitó a su apartamento. Y Elisa se fue a casa con la terrible sensación de que Marina Vega había regresado no solo para hacer negocios, sino para reclamar algo que creía que aún le pertenecía. Los días siguientes fueron una tortura lenta y meticulosa. Marina había establecido su base de operaciones en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid, pero parecía pasar más tiempo en las oficinas de Castelli Enterprises que en cualquier otro lugar. Llegaba cada mañana con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas excusas para reuniones privadas con Lorenzo, y él, para la creciente angustia de Elisa, parecía estar permitiéndolo. Elisa observaba desde su escritorio cómo Marina se movía por la oficina como si fuera su territorio, cómo conocía exactamente dónde estaba todo, cómo los empleados más antiguos
la saludaban con familiaridad. Era obvio que había sido parte de la vida de Lorenzo durante años, y su ausencia había dejado un espacio que ella conocía perfectamente cómo llenar. «¿Puedes traernos café a la sala de reuniones?», le pidió Lorenzo una tarde, evitando su mirada. «Marina y yo necesitamos revisar algunos contratos». Elisa asintió profesionalmente, pero sintió como si cada palabra fuera una puñalada. Había regresado a tratarla como su asistente, nada más. Las sonrisas secretas habían desaparecido, los roces casuales se habían vuelto inexistentes, y las noches en su apartamento parecían un sueño distante. Mientras preparaba el café, Elisa se dio cuenta de que Marina había orquestado todo esto perfectamente. No había llegado para hacer negocios, había llegado para recuperar a Lorenzo, y estaba ganando. La gota que colmó el vaso llegó el viernes por la tarde. Elisa estaba organizando archivos cuando escuchó voces en el pasillo. Al alzar la mirada, vio a Lorenzo y Marina caminando juntos hacia los ascensores, sus cabezas inclinadas en conversación íntima. «Como los viejos tiempos», escuchó decir a Marina, su risa melodiosa flotando en el aire. «Algunos cambios son inevitables, Marina», respondió Lorenzo, pero su voz no tenía la frialdad que Elisa esperaba. «No todos los cambios son para mejor, querido», murmuró Marina, colocando una mano posesiva en su brazo. «A veces es necesario regresar a lo que sabemos que funciona». Elisa sintió náuseas. Se las arregló para mantener la compostura hasta que el ascensor se cerró detrás de ellos, y entonces se permitió un momento de pura agonía. Era eso lo que estaba pasando. Lorenzo estaba dándose cuenta de que lo que habían construido juntos era solo una fantasía, que Marina representaba el tipo de mujer que realmente pertenecía a su mundo. Lo que no sabía era que Marina había planeado meticulosamente cada encuentro, cada conversación casual que Elisa pudiera escuchar. La mujer era una estratega experta y había identificado a Elisa como una amenaza desde el momento en que entró en el edificio. La manera en que Lorenzo la miraba, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba con ella, cómo su postura se relajaba cuando ella estaba cerca, todo eso le había dicho a Marina exactamente lo que necesitaba saber. Pero Marina había esperado pacientemente, estudiando, planificando, y ahora estaba lista para dar el golpe final. El lunes por la mañana, Elisa llegó a la oficina para encontrar un email en su bandeja de entrada que la dejó helada. Era un informe de seguridad, indicando que había habido accesos no autorizados a archivos confidenciales durante el fin de semana, y todas las pistas digitales apuntaban directamente a su computadora. «Señorita Martín», la voz de Lorenzo desde el intercomunicador era gélida, «venga a mi oficina inmediatamente». Elisa entró en la oficina para encontrar a Lorenzo de pie detrás de su escritorio, con Marina sentada elegantemente en una de las sillas de cuero, una expresión de falsa preocupación en su rostro perfecto. «¿Puede explicar esto?», preguntó Lorenzo sin preámbulos, deslizando un informe sobre el escritorio hacia ella. Elisa leyó rápidamente, su corazón hundiéndose con cada línea. Alguien había accedido a archivos altamente confidenciales usando sus credenciales, incluyendo información sobre las negociaciones con Marina, detalles financieros sensibles y estrategias comerciales secretas. «Yo no hice esto», dijo Elisa, alzando la mirada para encontrarse con los ojos de Lorenzo, pero donde antes había visto calidez y confianza, ahora solo veía sospecha y frialdad. «Los registros digitales no mienten», intervino Marina suavemente. «Es muy preocupante que alguien con tanto acceso a información sensible». «No me dirigí a usted», cortó Elisa, su temperamento finalmente estallando. «Y francamente, no entiendo qué tiene que ver con esta reunión». «La señorita Vega descubrió las irregularidades», explicó Lorenzo, su voz completamente profesional. «Sus sistemas de seguridad detectaron el acceso no autorizado». Elisa se quedó sin palabras. Era una trampa perfecta, tan elegantemente construida que casi podía admirar la habilidad detrás de ella. Marina había usado sus propios sistemas para crear evidencia falsa, y luego se había presentado como la heroína que había descubierto la traición. «Lorenzo», dijo Elisa dejando caer toda pretensión profesional, «tienes que creerme. Yo jamás haría algo así».
Por un momento, vio un destello de duda en sus ojos. Un momento donde el hombre que la había besado en Barcelona luchó contra el CEO que tenía que proteger su empresa. Pero el momento pasó demasiado rápido. «Está suspendida hasta que podamos completar una investigación completa», dijo Lorenzo, y cada palabra se sintió como una sentencia de muerte. «Entregue su tarjeta de acceso y sus dispositivos de la empresa». «Lorenzo, por favor», comenzó Elisa, pero él alzó una mano para detenerla. «Es señor Castelli», corrigió, y esas dos palabras destruyeron cualquier esperanza que ella pudiera haber tenido. Mientras Elisa recogía sus cosas en silencio, Marina la observaba con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. Había ganado, y ambas lo sabían. Cuando Elisa llegó a la puerta, se volvió una última vez hacia Lorenzo. «Creí que me conocías», dijo suavemente. «Creí que confiabas en mí». Lorenzo mantuvo su expresión firme, pero Elisa pudo ver el dolor que trataba de ocultar. «Creí que te conocía también», respondió. Y con eso Elisa salió de la oficina, sintiendo como si acabara de perder no solo su trabajo, sino también su corazón. Durante 3 días, Lorenzo se sumergió en el trabajo como un hombre poseído. Se quedaba en la oficina hasta altas horas, revisaba contratos hasta que las letras se difuminaban ante sus ojos, y mantenía reuniones constantes para evitar quedarse solo con sus pensamientos. Porque cuando estaba solo podía pensar en los ojos verdes de Elisa cuando él la había traicionado. Marina había sido la compañera perfecta durante esos días, siempre disponible con una sonrisa comprensiva, una mano reconfortante en su hombro, recordatorios sutiles de lo bien que habían funcionado juntos en el pasado. «Sé que esto ha sido difícil para ti», le dijo Marina esa tarde, sirviendo 2 copas de whisky en su oficina. «Confiar en alguien y que te traicionen es devastador». Lorenzo aceptó la copa, pero apenas la tocó. «No quiero hablar de eso». «Por supuesto que no», murmuró Marina acercándose a él. «Siempre has guardado tus sentimientos para ti mismo. Es una de las cosas que más admiraba de ti». Pero mientras Marina hablaba, Lorenzo no podía dejar de pensar en cómo Elisa había hecho exactamente lo opuesto. Lo había empujado a abrir su corazón, a hablar de sus padres, a sentir de nuevo. Y ahora... «Lorenzo», continuó Marina colocando su mano sobre la de él, «sabes que siempre he estado aquí para ti. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles después del funeral de tus padres, mi corazón siempre estuvo contigo». Lorenzo alzó la mirada bruscamente. «¿Tu corazón estuvo conmigo? Te fuiste, Marina. Me dejaste cuando más te necesitaba». «Me fui porque sabía que necesitabas tiempo para sanar», respondió Marina suavemente. «Sabía que si me quedaba, te convertirías en alguien que no eras realmente, alguien definido por el dolor. Necesitabas encontrar tu fuerza de nuevo». Las palabras sonaban razonables, pero algo no encajaba. Lorenzo había vivido con la versión de la historia de Marina durante 3 años, la había aceptado, pero ahora, comparándola con la honestidad brutal de Elisa, se sentía vacía. Fue entonces cuando sonó su teléfono. «Señor Castelli», dijo su jefe de seguridad, «necesito hablar con usted inmediatamente. Es sobre la investigación de la señorita Martín». Media hora después, Lorenzo se encontraba en la sala de seguridad, mirando fijamente las pantallas de computadora que mostraban algo que hizo que su mundo se tambaleara. «Los registros fueron manipulados», explicó el técnico. «Alguien con conocimiento avanzado de nuestros sistemas creó una pista falsa que apuntaba a la señorita Martín. Pero encontramos inconsistencias en los metadatos». «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó Lorenzo, aunque ya tenía una terrible sospecha. Los accesos aparentemente hechos desde la computadora de la señorita Martín fueron en realidad ejecutados remotamente, y rastreamos la conexión hasta... El técnico hizo una pausa claramente incómodo. «Hasta el hotel donde se hospeda la señorita Vega». Lorenzo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás diciendo que Marina fabricó toda la evidencia?». «Eso parece, señor. La señorita Martín es completamente inocente». Durante largos minutos, Lorenzo permaneció inmóvil, las implicaciones de lo que acababa de descubrir estrellándose sobre él como olas. No solo había traicionado a Elisa basándose en evidencia falsa, sino que había permitido que Marina manipulara la situación desde el principio.
Quiero que prepares un informe completo, dijo finalmente, su voz ronca. Y quiero que esto se mantenga confidencial hasta que yo decida qué hacer al respecto. Regresó a su oficina para encontrar a Marina esperándolo, elegante como siempre, con una sonrisa que ahora le parecía depredadora. ¿Todo bien, querido?, preguntó. Parecías alterado cuando te fuiste. Lorenzo se detuvo en la puerta, estudiando su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Marina? ¿Planear qué?, respondió ella, pero algo cambió en sus ojos. La evidencia falsa. La manipulación de los archivos. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de destruir a Elisa? Marina se quedó inmóvil por un momento. Luego soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. No sé de qué estás hablando. Los registros, Marina. Tengo los registros. La máscara finalmente se cayó. Marina se puso de pie lentamente, toda pretensión de vulnerabilidad desapareciendo para revelar la calculadora mujer de negocios que realmente era. ¿Y qué si los tienes?, dijo, su voz fría como el hielo. ¿Realmente crees que esa niñita es mejor para ti que yo? Yo te conozco, Lorenzo. Conozco tus ambiciones, tus miedos, lo que necesitas para ser exitoso. ¿Me conoces?, preguntó Lorenzo, acercándose a ella con una calma peligrosa. La mujer que me conoce me habría abandonado cuando mis padres murieron. La mujer que me conoce habría manipulado evidencia para destruir a alguien inocente. Hice lo que tenía que hacer para protegerte de una aventura que habría arruinado tu carrera, replicó Marina. Esa chica no pertenece a tu mundo, Lorenzo. Es una huérfana sin conexiones, sin estatus. Te habría arrastrado hacia abajo. La furia que se encendió en Lorenzo fue tan intensa que Marina retrocedió un paso. Elisa vale más que tú en todos los sentidos que importan, dijo, su voz cargada de una ira controlada. Tiene integridad, valor, compasión, cosas que evidentemente tú no entiendes. Lorenzo, quiero que te vayas, cortó él. Quiero que salgas de mi oficina, de mi empresa y de mi vida. Ahora, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió Lorenzo, dirigiéndose hacia su teléfono. Y si no te vas voluntariamente, haré que la seguridad te escolte hasta la salida. Marina lo miró durante un largo momento, su compostura perfecta finalmente resquebrajándose. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente. «No», respondió Lorenzo, sosteniéndole la mirada. «Me arrepiento de haber dudado de Elisa. Me arrepiento de haber confiado en ti. Pero nunca me arrepentiré de elegirla a ella por encima de ti». Después de que Marina se fuera, Lorenzo se quedó solo en su oficina, enfrentando la magnitud de lo que había hecho. Había perdido a la mujer más extraordinaria que había conocido por creer en fantasmas del pasado. Pero tenía que intentar arreglarlo. Tenía que encontrar la manera de demostrarle a Elisa que ella era la única mujer que realmente importaba, la única que había logrado llegar hasta su corazón y hacerlo latir de nuevo. Elisa había pasado 3 días en su pequeño apartamento, alternando entre la furia y el dolor. Había perdido no solo su trabajo, sino también al hombre que había llegado a amar con una intensidad que la asustaba. La traición de Lorenzo dolía más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, incluso más que los años de soledad en el orfanato. La lluvia golpeaba contra su ventana esa tarde, cuando escuchó que alguien tocaba insistentemente a su puerta. Al principio lo ignoró, pero los golpes continuaron con una desesperación que finalmente la obligó a levantarse del sofá. Abrió la puerta para encontrar a Lorenzo empapado por la lluvia, su cabello perfectamente peinado ahora desordenado, su traje de sastre pegado a su cuerpo. Parecía un hombre que había corrido una larga distancia, y en sus ojos oscuros había una urgencia que ella nunca había visto. «Elisa», dijo, su voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella comenzando a cerrar la puerta. Lorenzo colocó su mano contra la puerta, deteniéndola. «Sé la verdad. Sé que Marina fabricó toda la evidencia. Sé que eres inocente». Elisa se quedó inmóvil, sus ojos verdes llenándose de una mezcla de vindicación y dolor. «¿Y ahora vienes aquí, después de humillarme frente a ella? Después de tratarme como si fuera una extraña?» «Tienes razón de estar furiosa», admitió Lorenzo,
el agua de lluvia goteando de su cabello. Tienes derecho a odiarme, pero no puedo vivir sabiendo que te lastimé cuando tú eras lo mejor que me había pasado en años. Lorenzo, comenzó Elisa, pero él continuó. Me dejé cegar por el pasado, dijo, su voz cargada de remordimiento. Marina me conocía de una manera que se sentía familiar, segura, pero tú me conoces de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Me ves no como el CEO exitoso, sino como el hombre que realmente soy. Elisa sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero no confiaste en mí cuando más lo necesitaba. No, admitió Lorenzo, dando un paso más cerca. Y esa es la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Elisa, aunque su voz se había suavizado. Lorenzo extendió su mano, mostrándole un papel doblado que reconoció inmediatamente. Era la nota que ella le había dejado el día del aniversario de la muerte de sus padres. «Porque guardé esto», dijo suavemente. «Porque en los días más oscuros después de perder a mis padres, fueron tus palabras las que me dieron consuelo. Porque cuando Marina trató de convencerme de que tú no pertenecías a mi mundo, lo único en lo que podía pensar era en cómo mi madre habría adorado tu valentía y mi padre habría admirado tu integridad». Elisa cerró los ojos, sintiendo que sus defensas se desmoronaban. «Me lastimaste, Lorenzo. Me lastimaste profundamente». «Lo sé», murmuró él, acercándose hasta que pudo oler su perfume mezclado con el aroma de la lluvia. «Y si me permites, quiero pasar cada día del resto de mi vida compensándote». «¿Qué pasó con Marina?» «Se fue, para siempre. Le dejé muy claro que no hay lugar para ella en mi vida». Lorenzo alzó una mano para acariciar su mejilla. «Solo hay lugar para ti, Elisa. Solo quiero tenerte a ti». Elisa abrió los ojos, encontrándose con la mirada más sincera que había visto jamás. «¿Y si esto vuelve a pasar? ¿Y si otra persona del pasado aparece y...?» «No», la interrumpió Lorenzo, tomando su rostro entre sus manos. «Aprendí mi lección. Tú eres mi presente y mi futuro. No voy a dejar que nada ni nadie arruine lo que tenemos». «Lorenzo», susurró Elisa, sintiendo como la tensión de los últimos días comenzaba a disolverse. «Te amo», dijo él simplemente. «Te amo de una manera que no sabía que era posible. Te amo por tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión. Te amo porque me haces querer ser un mejor hombre». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Elisa. «Yo también te amo», admitió. «A pesar de todo, nunca dejé de amarte». Lorenzo la besó entonces, suave y desesperadamente, como si tratara de poner toda su disculpa, todo su amor, toda su promesa de futuro en ese beso. Y cuando se separaron, ambos estaban llorando. «¿Puedes perdonarme?», murmuró contra sus labios. «Ya lo hice», respondió Elisa, sonriendo a través de sus lágrimas. «Desde el momento en que apareciste en mi puerta empapado como un gato perdido». Lorenzo rió, el sonido mezclándose con el de la lluvia que continuaba cayendo afuera. «¿Significa eso que puedo entrar? Porque creo que estoy dejando un charco en tu pasillo». Los meses que siguieron a la reconciliación fueron como un renacer para ambos. Lorenzo había ofrecido reintegrar a Elisa a la empresa, pero ella había sorprendido a ambos al declinar la oferta. «Quiero construir algo por mi cuenta», le había explicado una noche mientras cenaban en la terraza de su apartamento. «Quiero que cuando esté contigo, sea porque elijo estar contigo, no porque trabajamos juntos». Lorenzo había entendido, y más que eso, la había admirado por la decisión. Elisa había usado sus ahorros y la generosa compensación que él había insistido en darle para abrir su propia consultora de gestión empresarial. Era pequeña pero próspera, y Lorenzo se enorgullecía de ver cómo florecía cuando seguía sus propios instintos. Habían desarrollado nuevas rutinas juntos. Lorenzo llegaba a casa todas las noches a las 7 en punto, algo que jamás había hecho en sus años de soltería. Cocinaban juntos los fines de semana. Exploraban Madrid como turistas en su propia ciudad, y por las noches se acurrucaban en el sofá mientras Elisa leía libros en voz alta y Lorenzo tocaba suavemente la guitarra. Era durante una de esas noches tranquilas cuando Lorenzo se dio cuenta de que había llegado el momento
de dar el siguiente paso. «Elisa», dijo, dejando la guitarra a un lado, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre», respondió ella, marcando la página de su libro. «¿Alguna vez piensas en el futuro? En nuestro futuro, quiero decir». Una sonrisa jugó en los labios de Elisa. «Todo el tiempo». «¿Por qué?» Lorenzo se puso de pie, su nerviosismo repentino haciéndola fruncir el ceño con preocupación. «Porque hay algo que he estado queriendo preguntarte durante semanas, pero nunca encontraba el momento perfecto, y luego me di cuenta de que no necesito un momento perfecto, solo te necesito a ti». Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elisa se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose inmediatamente de lágrimas. «Elisa Martín», comenzó Lorenzo, su voz temblando ligeramente, «me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Me haces querer ser el hombre que mis padres habrían estado orgullosos de conocer». Abrió la caja, revelando un anillo elegante pero no ostentoso, con un diamante solitario que captaba la luz suave de la sala. «¿Te casarías conmigo?», preguntó. «¿Construirías una vida conmigo? ¿Me dejarías amarte por el resto de nuestros días?» Elisa no pudo hablar durante largos segundos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Finalmente, se deslizó del sofá para arrodillarse frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Cuando Lorenzo deslizó el anillo en su dedo, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Se besaron con la pasión de dos personas que habían luchado por su amor y habían ganado. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho», murmuró Elisa contra sus labios. «Conozco esa sensación», respondió Lorenzo, abrazándola más fuerte. «Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo». La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en una villa en las afueras de Madrid. No había multitudes ni ostentación, solo las personas que realmente importaban, algunos amigos cercanos, colegas convertidos en familia, y las fotografías de los padres de Lorenzo presidiendo la ceremonia desde un lugar de honor. Elisa llevaba un vestido de seda color marfil que fluía como agua cuando caminaba, su cabello recogido en un moño suave con pequeñas flores silvestres entretejidas. Cuando Lorenzo la vio caminar hacia él por el pasillo improvisado en el jardín, sintió que su corazón podría explotar de pura felicidad. «Estás hermosa», le susurró cuando ella llegó a su lado. «Estás bastante bien tú también», respondió Elisa con una sonrisa radiante. Los votos que intercambiaron fueron profundamente personales, escritos por ellos mismos en las semanas previas. Lorenzo prometió ser su refugio en las tormentas y su compañero en las aventuras. Elisa prometió desafiarlo cuando necesitara crecer y apoyarlo cuando necesitara fuerza. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, su beso fue cálido y lleno de promesas. Los invitados aplaudieron, pero para Lorenzo y Elisa, el mundo se había reducido a solo ellos dos. Durante la recepción, mientras bailaban su primera danza como esposos, Lorenzo susurró en el oído de Elisa: «¿Sabes lo que más me emociona de todo esto?» «¿Qué?» «Que esto es solo el comienzo», respondió haciéndola girar suavemente. «Tenemos toda una vida para construir juntos». Elisa sonrió, sus ojos brillando con lágrimas felices. Una vida llena de aventuras, desafíos y mucho amor. «Mucho amor», concordó Lorenzo, sellando la promesa con otro beso. Bajo las estrellas de esa noche perfecta, rodeados del amor de sus amigos y con el futuro extendiéndose ante ellos como una promesa brillante, Lorenzo y Elisa comenzaron oficialmente su vida juntos, sabiendo que habían encontrado en el otro no solo a su pareja perfecta, sino a su hogar. Un año después de la boda, Lorenzo y Elisa habían encontrado su ritmo perfecto como pareja casada. Habían combinado sus apartamentos en una casa elegante, pero acogedora, en uno de los barrios más encantadores de Madrid, donde Elisa había insistido en tener un jardín donde pudiera cultivar hierbas y flores. Lorenzo había aprendido a disfrutar de las mañanas de domingo ayudándola en el jardín.
sus trajes de sastre reemplazados por jeans y camisetas que se manchaban de tierra. La consultora de Elisa había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Había contratado a 3 empleados y había rechazado ofertas para asociarse con firmas más grandes, prefiriendo mantener el control personal sobre cada proyecto. Lorenzo la admiraba por su determinación y a menudo bromeaba diciendo que había creado a su propia competencia. Al menos sé que si alguna vez quiero robar a la mejor consultora de gestión de Madrid, solo tengo que seducir a mi esposa, le había dicho una noche, haciéndola reír. Buena suerte con eso, había respondido Elisa acurrucándose contra él en el sofá. Soy muy difícil de seducir. ¿En serio?, había murmurado Lorenzo, comenzando a besar su cuello de esa manera que la hacía derretirse. Creo que tengo evidencia de lo contrario. Era una mañana de primavera cuando Elisa se despertó sintiéndose extraña. No podía identificar exactamente qué era diferente, pero había una sensación en su estómago que no había experimentado antes. Lorenzo ya se había ido a la oficina, dejando una nota sobre la almohada y una taza de café en la mesita de noche, como hacía todas las mañanas. Pero cuando olió el café, sintió una náusea repentina que la envió corriendo al baño. Después de vomitar, se quedó sentada en el piso del baño, su mente procesando lentamente lo que podría significar. Habían estado casados por 1 año, habían hablado vagamente sobre tener hijos en el futuro, pero nunca habían decidido activamente intentarlo. Con manos temblorosas, se vistió y salió a comprar una prueba de embarazo. 2 líneas rosadas. Positivo. Elisa se quedó mirando la pequeña ventana plástica durante largos minutos, como si las líneas fueran a cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Estaba embarazada. Iba a ser madre. Lorenzo iba a ser padre. El miedo y la emoción lucharon en su pecho por igual. ¿Estaban listos? ¿Sabría cómo ser madre habiendo crecido sin una? ¿Cómo reaccionaría Lorenzo? Decidió contárselo esa noche durante la cena. Cocinó su plato favorito, puso velas en la mesa y escondió la prueba de embarazo en una pequeña caja de regalo junto a su plato. ¿Cuál es la ocasión especial?, preguntó Lorenzo cuando llegó a casa y vio la mesa elegantemente puesta. ¿No puedo hacer algo especial para mi esposo de vez en cuando?, respondió Elisa, tratando de mantener su voz casual. Durante la cena, Lorenzo notó que ella apenas había tocado su comida y parecía nerviosa. «¿Está todo bien, amor? Hay algo que tengo que decirte», comenzó Elisa empujando la pequeña caja hacia él. «Pero primero, quiero que abras esto». Lorenzo frunció el ceño, intrigado, y abrió la caja. Su expresión cambió completamente cuando vio la prueba de embarazo, sus ojos moviéndose entre el objeto y el rostro de Elisa. «¿Esto significa?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Vamos a tener un bebé», confirmó Elisa, observando su rostro cuidadosamente para medir su reacción. Por un momento, Lorenzo se quedó completamente inmóvil. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa se extendió por su rostro como el amanecer. «¿Un bebé?», repitió, como si necesitara escuchar las palabras de nuevo para creerlas. «Un bebé», confirmó Elisa, sintiendo sus propias lágrimas comenzar a fluir. Lorenzo se levantó tan rápidamente que volcó su silla, rodeó la mesa en 2 pasos largos y levantó a Elisa en sus brazos, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «No puedo creerlo», murmuró contra su cabello. «Vamos a tener una familia». «¿Estás feliz?», preguntó Elisa cuando él finalmente la bajó. «¿Feliz?», repitió Lorenzo tomando su rostro entre sus manos. «Elisa, estoy más que feliz. No hay palabras. Siempre quise esto, pero después de que mis padres murieron pensé que tal vez no estaba destinado a tenerlo. ¿Y ahora? Ahora siento como si todos mis sueños se estuvieran haciendo realidad», respondió, colocando una mano suavemente sobre su vientre aún plano. «Tú me diste el amor. Ahora me estás dando una familia. Eres el regalo más grande de mi vida». Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde, acurrucados en la cama, hablando sobre nombres, sobre cómo sería su hijo, sobre el tipo de padres que querían ser. Lorenzo había puesto su mano sobre el vientre de Elisa y había susurrado promesas al bebé que crecía allí.
Promesas de amor incondicional, de protección, de que siempre tendría un hogar lleno de risa y cariño. «Va a ser un niño afortunado», murmuró Elisa. «Vamos a ser padres afortunados», corrigió Lorenzo, besando su frente suavemente. Y mientras se quedaban dormidos esa noche, ambos sabían que su familia estaba completa de la manera más perfecta posible. 6 meses después, en una tarde dorada de octubre, mientras las hojas comenzaban a cambiar de color en el jardín que habían cultivado juntos, Elisa sintió las primeras contracciones. Lorenzo, que había estado obsesivamente preparado durante semanas con la bolsa del hospital, los documentos y múltiples rutas al hospital memorizadas, se convirtió en un manojo de nervios adorablemente torpe. «¿Estás segura de que es hora?», preguntó por 5ª vez mientras la ayudaba al coche, sus manos temblando ligeramente. «Lorenzo», dijo Elisa con una sonrisa a pesar del dolor, «he leído todos los libros, hemos tomado todas las clases. Tu hijo definitivamente quiere conocerte hoy». 12 horas después, Lorenzo Castelli se encontró de pie junto a la cama del hospital, sosteniendo en sus brazos al ser humano más pequeño y perfecto que había visto jamás. Sofía Castelli había llegado al mundo con un llanto fuerte que había llenado la habitación de vida, y cuando finalmente se calmó y abrió sus ojos verde esmeralda, exactamente como los de su madre, Lorenzo sintió que su corazón se expandía de maneras que no sabía que eran posibles. «Es perfecta», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras miraba a su hija. «Es absolutamente perfecta». Elisa, agotada pero radiante, sonrió desde la cama. «¿Ves? Te dije que estabas destinado a ser papá». Lorenzo se acercó a la cama, sentándose cuidadosamente en el borde para que Elisa pudiera ver mejor a su hija. «No puedo creer que hayamos creado algo tan hermoso». «Bueno», bromeó Elisa débilmente, «técnicamente yo hice la mayor parte del trabajo durante los últimos 9 meses». Lorenzo rió, besando su frente. «Y lo hiciste magníficamente. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco». Durante los días siguientes, mientras se adaptaban a la vida con un recién nacido, Lorenzo se sorprendió a sí mismo con lo natural que se sentía la paternidad. Se levantaba para los cambios de pañal de la madrugada sin quejarse, cargaba a Sofía durante horas cuando tenía cólicos y se derretía completamente cada vez que ella agarraba su dedo con su pequeño puño. «¿Sabías que vas a malcriarla terriblemente?», le dijo Elisa una mañana, observándolo susurrarle a Sofía mientras le cambiaba el pañal. «Es mi princesa», respondió Lorenzo sin una pizca de vergüenza. «Está en mi derecho como padre malcriarla». «Eso no es lo que decías cuando leíamos libros sobre disciplina infantil», recordó Elisa con una sonrisa. «Los libros no habían considerado lo adorable que sería mi hija específicamente», replicó Lorenzo, cargando a Sofía y haciéndola reír con muecas ridículas. 6 meses después del nacimiento de Sofía, en una tarde tranquila mientras la bebé dormía en su cuna, Lorenzo y Elisa se encontraron sentados en su jardín, observando las flores que habían plantado juntos florecer bajo el sol de primavera. «¿Alguna vez te imaginas qué habrían pensado tus padres de todo esto?», preguntó Elisa suavemente, recostándose contra su hombro. Lorenzo sonrió, una expresión de paz que raramente había tenido antes de conocerla. «Creo que mi madre habría adorado a Sofía. Y creo que habría adorado verte conmigo. Le gustaban las mujeres fuertes que me desafiaran». «¿Y tu padre?». «Mi padre me habría dicho que soy el hombre más afortunado del mundo», respondió Lorenzo, besando la parte superior de su cabeza. «Y por una vez en mi vida estaría completamente de acuerdo con él». Esa noche, después de acostar a Sofía, se quedaron despiertos hablando sobre el futuro. Querían más hijos, querían viajar como familia, querían construir tradiciones y recuerdos que Sofía atesoraría toda su vida. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Elisa, trazando círculos perezosos en el pecho de Lorenzo. «¿Qué?». «Solía pensar que mi vida comenzó cuando conseguí el trabajo contigo, pero ahora me doy cuenta de que todo antes de conocerte era solo preparación para esto». Lorenzo se volvió hacia ella, estudiando su rostro en la luz suave de la luna que se filtraba por las cortinas. «¿Para qué?». «Para aprender a ser lo suficientemente fuerte para amarte», respondió Elisa simplemente. «Para aprender a confiar en que alguien se quedaría. Para aprender que merezco ser feliz.
Mereces toda la felicidad del mundo, murmuró Lorenzo, atrayéndola más cerca, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que la tengas. 5 años después, mientras observaban a Sofía perseguir mariposas en su jardín, con su hermano pequeño Alejandro gateando en una manta cercana, Elisa reflexionó sobre el camino extraordinario que los había llevado hasta allí. Había comenzado con una entrevista de trabajo que llegó tarde, con sarcasmo y desafío, con un hombre que parecía inalcanzable. Pero el amor, había aprendido, tenía una manera de hacer que lo imposible se volviera inevitable. «¿En qué piensas?», preguntó Lorenzo, notando su expresión contemplativa. «En que hace 6 años era solo una huérfana tratando de conseguir un trabajo», respondió Elisa, sonriendo mientras Sofía corría hacia ellos con una flor en su pequeña mano. «¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora soy exactamente quien estaba destinada a ser», terminó recibiendo a Sofía en sus brazos mientras Lorenzo alzaba a Alejandro. Bajo el cielo azul de Madrid, rodeados de los sonidos de sus hijos riéndose y del jardín que habían creado juntos, Lorenzo y Elisa supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar. Un amor que no solo sobrevive a las tormentas, sino que crece más fuerte con cada desafío superado. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.